Hola a todos, mi nombre es Camila y hace ya un tiempo que vengo escuchando los relatos que se narran en este canal. Me sorprenden las distintas experiencias e historias que muchos se han atrevido a compartir con la apreciable audiencia que conforma esta comunidad. Y yo, como la gran mayoría de personas aquí, también he llegado a experimentar ese acercamiento con lo inexplicable por lo menos una vez en la vida. Y ahora he tomado la iniciativa de compartirla con todos ustedes. Mi historia, humildemente, es la siguiente. Cuando era niña, vivía con mis padres y mis hermanos en un pueblo muy remoto llamado San Isidro Labrador, el cual es de esos pueblos que parece que se quedaron como una estampa estacionados en un momento del tiempo. En San Isidro, sus calles aún están hechas de adoquín y sus casas de adobe con grandes balcones que sobresalen en las aceras de piedra. Y la verdad, todavía en la actualidad, es un pueblo que parece dormir silencioso entre las montañas. En el tiempo que ocurrió esta historia, la gente vivía con gran fervor tradiciones que para ese entonces ya eran antiquísimas. Y una de esas era la labor de ser rezador o rezadora. Cada vez que había un enfermo o algún moribundo, el rezador acompañaba a la familia de la persona convaleciente en los casos donde el señor cura no disponía de tiempo para visitar a dicho enfermo. Y una de esas reconocidas rezadoras en San Isidro era mi señora abuela, Piedad, quien a esta fecha ya Dios debe tener en su santa gloria. Yo, desde muy chica, acompañaba a la abuela Piedad a todos lados donde se le solicitara su asistencia. Ya fueran rezos a la Virgen María, rezar por un enfermo y también, en muchas ocasiones, rezar por algún difunto. Lo cierto de esto es que yo gustaba mucho de acompañar a mi abuela a donde quiera que fuera solicitada su ayuda. Y las gentes, muy agradecidas, siempre le reconocían su labor, ya fuera con alimentos y en algunas ocasiones con dinero en metálico. En una de esas tantas veces que acompañé a mi abuela en sus labores como rezadora, fue que aconteció esta, que es mi más aterradora historia de vida. Y todo comienza así. Vivía por aquel entonces en San Isidro una mujer de nombre María, pero quien a todos conocían como la misteriosa Maruca. Esta mujer era de apariencia estrambótica, usaba largos vestidos de manta floreados y un impecable turbante con una gran joya en la cabeza. Maruca era viuda y vivía sola, pues había perdido a su esposo y a sus únicos 2 hijos varones en una fatídica guerra 20 años atrás. Su casa de habitación era imponente, una mansión de estilo antiguo que se alzaba en una finca a las afueras del pueblo y que a mucha gente le causaba cierta inquietud cuando pasaban por el lugar, pues la fachada de dicha mansión yacía deteriorada por el tiempo y eso le daba un aire tétrico al enorme caserón. Aunado a eso, se contaban muchas historias sobre Maruca que hacían envolver a aquel personaje en un halo de misticismo como ningún otro habitante. Se decía entre murmuraciones que aquella taciturna mujer había entregado la vida de su familia al maligno, como pago por dejarla a ella disfrutar de todos los bienes que su marido poseía. Otros decían que era una bruja y que en la soledad de su casona, durante las noches, hacía todo tipo de ritos que eran escuchados por los vecinos. Pero los más supersticiosos llegaban a asegurar que debajo de aquel turbante la mujer escondía un par de pequeños cuervos. Pues no se trataba de un ser humano, sino más bien de un ser del mismo infierno disfrazado de mujer.
Así, simplemente por su manera de ser, se había creado toda una parafernalia alrededor de la figura de la solitaria de Maruka. Lo cierto es que, dejando de lado todos los comentarios negativos acerca de nuestra protagonista, había algo que era muy cierto. Y es que detrás de aquella mujer callada y reservada, había un ser de verdad muy generoso. Pues lo que la mayoría de gente ignoraba era que muchas de las tierras donde ellos mismos vivían habían pertenecido en su momento a Maruka. Y ella, durante el tiempo del conflicto, se las había cedido al ayuntamiento para que éste pudiera luego repartirlas entre los más afectados por la guerra. Gentes que tiempo después serían los mismos que se encargarían de hablar en mal de ella. Aún con eso, Maruka diariamente caminaba desde su casa hasta el templo, donde se disponía a escuchar misa. Y luego, después de pasar por el mercado, volvía a su casa siempre ataviada en sus excéntricas pero elegantes vestiduras. Desatendiendo el qué dirán de los atrevidos, que sin ocultar su insolencia, la miraban pasar de pies a cabeza como si se tratara de un fantasma. Pero había un personaje en particular que guardaba mucho resentimiento en contra de Maruka, y el cual era quien se encargaba de inventar las más disparatadas historias sobre la susodicha. Este era don Mateo, un viejo ya que en sus años mozos había sido un cacique en el pueblo y también un pretendiente de Maruka. Pero al ver que ésta no le hacía ningún caso, se fue llenando de mucho coraje y resentimiento contra ella. Cuando don Mateo se enteró que Maruka había enviudado, intentó nuevamente acercarse a ella, aprovechando la soledad que ésta sentía. Pero nuevamente fue rechazado por la mujer, hiriendo aún más, de alguna manera, su honor y su efímero machismo. Después de eso, don Mateo no podía evitar sentir odio cuando sus camaradas le restregaban constantemente sus ya incontables fracasos con las damas. Y vivía siempre atormentado con la amargura que estas burlas le causaban. De ahí que cada vez que podía, aseguraba que todas las historias diabólicas que se contaban de Maruka eran ciertas. Todo esto con el afán de desprestigiarla y desquitarse así los desaires que éste la había hecho ya en 2 ocasiones. En mi familia también se hablaba de aquel reconocido personaje, pero mi abuela, cuando eso pasaba, siempre decía: «No he conocido mujer más educada y noble como Maruka. Todo aquel que hable mal de ella solo demuestra cuánto ignora la noble labor que esa mujer ha hecho por el pueblo». Y así, gracias a lo que mi abuela decía de ella, yo, cada vez que tuve la oportunidad de encontrarme con la persona de Maruka, no la vi nunca con misterio como el resto de personas, sino más bien con admiración y respeto. Sin embargo, se llegaría el día en que la ignorancia de la gente ensombrecería de la manera más cruel la vida de la pobre de Maruka. Una tarde de julio, cuando el sol inclemente irradiaba sus rayos calcinantes sobre el poblado de San Isidro, Maruka volvía hacia su casa después de haber asistido a la iglesia, pues estaban rezando la novena a la Virgen del Carmen. Como era tiempo de canícula, el calor era insoportable y el sol se hacía sentir sobre los seres vivientes y sobre la materia inerte. Por esa razón, Maruka caminaba a paso rápido, intentando evadir las bocanadas de aire caliente que resoplaban constantemente. Sucedió entonces que al llegar a la esquina donde se encontraba la casa de don Mateo, éste le salió al encuentro y le dijo con malicia: «Maruka, ¿cómo puede andar usted transitando por esas calles con este calor tan insoportable? ¿Por qué no pasa un momento aquí en mi casa?».
Maruca, fiel a su carácter, se negó a la invitación del hombre, provocando la cólera instantánea de éste. Absurdamente ofendido, don Mateo entró a su casa y viendo en el corredor que sus 2 perros mascotas se retorcían de ferocidad a causa del fatigante calor, tuvo la más satánica de las ideas. Abrió la puerta de golpe y a continuación le azuzó sus perros a Maruca. Los animales, endiablados, arrancaron en carrera en dirección a Maruca y una vez la hubieron alcanzado, se lanzaron sobre ella y la derribaron bruscamente. Algunos vecinos vieron el ataque y unos entonces gritaron: «¡Miren a esos perros! Están atacando a la bruja. Seguramente han presentido algo maligno en ella». Los rabiosos canes atacaron sin piedad el cuerpo de la indefensa mujer, quien a gritos pedía auxilio desesperadamente. Los espectadores no fueron capaces de socorrer a Maruca y simplemente se quedaron contemplando aquel atroz y sanguinario espectáculo. Pasados unos minutos, los gritos de auxilio dejaron de escucharse y las fuerzas físicas de Maruca terminaron por ceder. Momentos después, y tras ver que de la mujer solo quedaba un cuerpo inánime, los caninos pararon el ataque y luego volvieron nuevamente a la casa donde pertenecían. En la calzada, solo quedaron los restos manchados de quien en vida fue una mujer decente que nunca se confrontó con nadie, pero quien también para muchos solo era una sierva de Satanás que había recibido su merecido. Ahí, en medio de un charco de sangre, permaneció el cuerpo de Maruca hasta que las autoridades se acercaron para analizar la escena. Cuando estos llegaron, el cura de la iglesia, el padre Benedicto, ya se encontraba en el lugar y al ver al capitán de la Guardia Civil, le dijo de inmediato: «Señor oficial, le pido encarecidamente que investigue muy bien quién es el responsable de este crimen tan atroz, pues doña Maruca fue siempre una mujer intachable que no se merecía esta desgracia». El oficial prometió hacer las investigaciones pertinentes y después de indagar de manera exhaustiva la manera en que habían ocurrido los hechos, la respuesta fue contundente. Los perros de don Mateo eran los responsables de la muerte de Maruca. El dictamen, entonces, fue el siguiente. Se ordenó sacrificar de inmediato a los 2 animales y a don Mateo se le dio simplemente una amonestación por haber, según el juez, descuidado en su momento a los canes. Así, la dolorosa muerte de Maruca quedó resuelta para las autoridades. Pero para las leyes divinas, las cosas no serían semejantes y nadie en el pueblo se imaginaba lo que sobrevendría después. A nuestra casa llegó rápidamente la noticia sobre la muerte de Maruca, la cual mi abuela lamentó muy profundamente, y pronto resolvió que debía asistir a los ritos fúnebres que se le hicieran a la difunta. Yo, como era ya costumbre, quise también esta vez acompañar a mi abuela. Y fue así que a eso de las 5 de la tarde, bajamos del cerrito donde se asentaba nuestra casa en dirección al pueblo, con la intención de encontrar el lugar donde sería velado el cuerpo de Maruca. Y como dice el refrán, preguntando se llega a Roma, así logramos averiguar que el funeral se realizaba en la casa de Gumersindo, una de las pocas verdaderas amistades que Maruca tenía. Y llegando a dicha vivienda, entramos con mucho respeto y nos sentamos a contemplar el ataúd. De inmediato, los dueños de la casa advirtieron la presencia de mi abuela y se acercaron para decirle: «Doña Piedad, qué gusto que nos venga a acompañar. Quisiéramos pedirle, si fuera tan amable, de rezar un rosario por el alma de nuestra querida Maruca». Mi abuela aceptó con todo el gusto del mundo. Total, ese era su oficio, y de inmediato comenzó con el rezo del rosario.
El ambiente no era como en otros velorios a los que había acompañado a mi abuela. En este no habían deudos. Los únicos dolientes eran algunos ancianos, simplemente amigos quienes habían conocido verdaderamente el alma buena de Maruca. Afuera se aglomeraba un montón de curiosos que poco a poco, con el pasar de las horas, se fueron retirando uno por uno. Cuando llegó la madrugada, yo me había quedado dormida, recostada en las piernas de mi abuela. De pronto, ella me despertó para decirme que era hora de volver a casa, pues había que descansar un poco para tener energías de asistir al sepelio esa misma tarde. Así, mi abuela se despidió de los propietarios de la vivienda y luego emprendimos el camino de regreso a casa. Como las calles se encontraban oscuras, nos alumbramos apenas con una lámpara de gas que mi abuela había llevado consigo. La calle estaba naturalmente desierta y silente, y lo único que se escuchaba era el murmullo del viento helado que de pronto bajaba de las cumbres del cerro. Eso, y uno que otro gallo que cantaba a la lejanía. Sinceramente, a mí me asustaba aquel ambiente oscuro y desolado. Sin embargo, caminar junto a mi abuela me daba una sensación de calma. Luego de salir del pueblo donde estaban ya las últimas casas, debíamos atravesar un pequeño puente y luego seguir por una calzada de tierra que llevaba hasta la casa. Fue entonces que tras haber caminado unos 15 minutos, escuchamos a lo lejos que se aproximaba a nuestro encuentro el sonido de las ruedas de una carreta rodando sobre la calle. Mi abuela se detuvo de inmediato y rápidamente me colocó en el cuello la camándula que siempre llevaba consigo. Yo, al instante, le pregunté con curiosidad: «¿Qué sucede, abuelita? ¿Por qué nos detuvimos?» Ella me respondió: «¿Recuerdas la oración que te enseñé al ángel de la guarda? Vamos a rezarla juntas para que Diosito nos cuide de todo mal en este momento». Realmente, esas palabras de mi abuela me causaron un cierto temor, pero así como ella me lo había dicho, comenzamos a rezar juntas. Sin embargo, de pronto, la brisa que soplaba se tornó fría bruscamente, y cada vez se escuchaba más claro el sonido que producía el crujir de las ruedas de la carreta que se acercaba. La abuela se santiguó y también me santiguó a mí, y de pronto emergió en la negra distancia la susodicha carreta. Su recorrido era lento, y a pesar que se encontraba todavía lejos, el rechinar de los palos de madera perforaba chillante en los oídos. Y el bufido de los bueyes era sordo, pero aún así hacía vibrar todo el cuerpo. Ambas, mi abuela y yo, detuvimos el paso, haciéndonos a la orilla de la calle, esperando a que la carreta pasara. Debo decir que personalmente me llené de mucho miedo al ver a los bueyes acercarse, puesto que eran enormes, de un profundo color negro y de ojos brillantes. El boyero guiaba a los cornudos con una pértiga, y justamente cuando la carreta aquella estuvo frente a nosotras, el sujeto aquel les hizo un ademán a los animales para que se detuvieran. Los bueyes bufaron roncamente, y yo sentí intimidada su resuello caliente recorrerme el cuerpo. El conductor del vehículo se dirigió a mi abuela y le dijo: «Se le saluda, buena señora». Mi abuela también saludó, diciendo: «Paz y bien en nuestro Señor». Al instante, la yunta se sacudió violenta y el boyero estiró su caña para apaciguarla. Luego, volviéndose a nosotros, el hombre dijo: «Veo que son cristianos. Ahora dígame, señora, ¿dónde están velando el cuerpo de doña Maruca?» Mi abuela respiró profundo y dijo: «En casa de Gumersindo López,
justo enfrente de la fuente pública. El hombre aquel, a quien nunca le vimos el rostro, pues se cubría la cabeza con una capucha como la de un monje, agradeció a mi abuela. Y luego, estirando la mano, arrió a los animales tractores y estos siguieron su camino. Yo casi me desvanezco de la impresión al ver que la mano de aquel hombre era la de un esqueleto. El carruaje se alejó, dejándonos una sensación de estupor a mi abuela y a mí. Cuando la carreta se perdió nuevamente en la oscuridad, mi abuela alzó los hombros y haciendo el bendito con las manos, exclamó: «Dios mío, esa es la carreta de la bruja». Al instante me abracé de sus enaguas, pero entonces ella me dijo: «Apuremos el paso, mijita. No queremos que la carreta nos vuelva a encontrar a su regreso». Entonces caminamos lo más rápido que pudimos, hasta que por fin logramos llegar con bien a nuestra casa. Ya en la vivienda, mi abuela me pidió que no contara a mis padres lo que habíamos presenciado. Sin embargo, yo no pude evitar preguntarle a mi abuela qué era en realidad aquel espanto que habíamos visto. Entonces, ella dijo: «Se cuenta desde siempre por estos lados que cuando alguien muere en pecado mortal, la carreta de la bruja hace acto de presencia en el pueblo para llevarse el alma de aquel condenado directamente hacia el infierno». Yo respondí: «Entonces, ¿quiere decir que la carreta vino por el alma de doña Maruca?». Mi abuela agachó la mirada y exclamó con pesar: «Sí, así parece, hijita». Ambas nos sentimos muy tristes por aquello que habíamos descubierto. Aún así, no comentamos nada respecto a eso con los demás en la casa al despuntar el día. Cuando se llegó el momento de darle sepultura a los restos de Maruca, mi abuela acompañó el cortejo fúnebre. Pero esta vez yo no quise asistir, pues tenía miedo de volverme a encontrar nuevamente con aquel espectro. Pero cuenta mi abuela que durante iban al cementerio, descubrió algo que la dejó bastante pensativa. Uno de los acompañantes de la procesión se le acercó a mi abuela y le dijo: «¿Ya se dio cuenta, doña Piedad, que anoche murió don Mateo?». Mi abuela hizo un gesto de asombro y respondió que no sabía nada sobre eso. Su interlocutor prosiguió diciendo: «Figúrese que hoy por la mañana lo encontraron tirado a la entrada de su casa. Dicen que tenía en el rostro una mueca de espanto y, según los médicos, parece que murió producto de un infarto». Rápidamente aquella noticia hizo reflexionar a mi abuela sobre nuestro avistamiento de la madrugada y se llenó de muchas dudas. Sin embargo, bastarían un par de días para que esas dudas quedaran resueltas. Pasó que durante las noches siguientes a los entierros de Maruca y don Mateo, algunos pobladores experimentarían el verdadero terror en carne propia, y más específicamente, aquellos quienes habían presenciado la horrible muerte de Maruca y no habían hecho nada para auxiliarla. Ocurrió entonces que al estar ya bien entrada la noche, la gente en el pueblo escuchaba el rodar de una carreta por el empedrado de las calles. Al mismo tiempo, escuchaban una especie de cántico como de 1000 voces que suplicaban auxilio y que gemían y lloraban de maneras horripilantes. En las casas de aquellos a los cuales la muerte de Maruca les había sido indiferente, la carreta hacía estación. Y luego, con una fuerza descomunal, azotaba las puertas de tal forma que parecía que las iban a tumbar. Los ocupantes, debido a esto, sentían morirse de espanto. Y sobre todo, cuando una fuerza sobrenatural les jalaba las cobijas y les daba pellizcos en los pies. La carreta se paseaba por todo el pueblo y los habitantes
podían distinguir una voz que suplicaba por ayuda, la voz de don Mateo. Todos los pobladores estaban en demasía aterrorizados, pues ¿cómo podía ser posible escuchar aquellos lamentos si el susodicho hombre ya estaba muerto? Inclusive, el padre Benedicto había escuchado el pasar de la carreta alrededor del templo parroquial, y tras observar a través de la ventana, había también presenciado por voluntad divina la presencia de aquel aterrador espectro. La carreta fantasma era tirada por 2 ringleras de personas que cargaban en mancuernas con un yugo. Los penitentes marchaban dando grandes alaridos de dolor que helaban la sangre. Y sobre la carreta eran paseados un montón de seres demoníacos que se burlaban de los que remolcaban a aquel carro brujo. Al frente de las 2 filas, un demonio punzaba con un tizón a un pobre desdichado, que éste no era otro más que don Mateo. Con cada punzada, el hombre suplicaba piedad, pero el demonio que lo atormentaba se gozaba cada vez más con el sufrimiento de aquel infeliz. El padre Benedicto, tras presenciar aquella horrenda visión, pidió orando ayuda a Dios para alejar al espanto aquel del pueblo de San Isidro. Entonces, sucedió que el padre Benedicto tuvo una visión donde se le apareció un ángel que le dio las siguientes instrucciones. Ve donde la rezadora Piedad y dile, manda a decir Nuestra Señora del Carmen que para alejar al espíritu maligno que está asolando al poblado de San Isidro, se debe ofrecer una plegaria extraordinaria por todas las almas del Santo Purgatorio y se debe realizar de la siguiente manera. La rezadora debe esperar a la entrada del pueblo a que el espíritu aparezca. Cuando esto suceda, debe pedirle al guía que la deje acompañarla en su recorrido. Y cuando éste la suba en el vehículo, entonces debe empezar con los rezos. Debe ofrecerlos por todos aquellos que cometen el pecado de la omisión, aquellos que pudiendo hacer un bien, nunca lo hicieron. Tal cual el padre Benedicto escuchó el mensaje, así se lo comunicó a mi abuela, la cual, en un principio, dudó si tenía el valor de hacer lo que el padre le estaba diciendo. Pero entonces, de pronto, reparó que justo era la víspera del día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio. Entonces, cuando todavía estaba vacilando en decidirse, el padre le dijo: Piedad, usted tiene un don. Piense en cuántas almas encontrarán consuelo con ese sacrificio que usted va a ofrecer. Aquellas palabras animaron a mi señora abuela y finalmente terminó por aceptar el mandato que había llegado del cielo. Esa noche se preparó con su camándula y se dirigió al mismo lugar donde habíamos visto a la carreta bruja por primera vez. Cuando ya se acercaba la hora en que el espectro se comenzaba a manifestar, la abuela Piedad se santiguó y pidió la protección divina. En eso estaba cuando a lo lejos asomó haciendo un ruido característico la carreta bruja. El ambiente se tornó gélido y mustio y un olor a zacate quemado se esparció por todo el aire. Nuevamente el boyero, al ver que mi abuela yacía en aquel lugar sosteniendo su lámpara de gas, la saludó como la otra vez. Entonces ella, después de responder el saludo, le pidió al chofer si podía llevarla con él en dirección al pueblo. El sujeto aquel, siempre con el rostro cubierto, le extendió su mano huesuda y la invitó a subir al carro. La abuela, tomando una bocanada de aire, se subió a la carreta y se sujetó muy bien de los palos que hacían de baranda. La carreta inició su marcha y mi abuela dirigió su mirada hacia el cielo que yacía iluminado por las estrellas y la luna y pidió así la protección del Todopoderoso.
Cuando la carreta atravesó el puente y entró al pueblo, mi abuela sacó su camándula y comenzó a rezar de la siguiente manera. Oh María, Madre de tiernísima compasión, bien sabes que no hay penas más lastimosas que las que padecen las benditas ánimas del santo purgatorio, pues por ellas te suplicamos, su alivio deseamos, su gloria te pedimos. Y para este fin, yo te ofrezco esta humilde plegaria, y que sea esta el rocío divino que temple el fuego donde se abrazan aquellos afligidos espíritus. Sea la apacible niebla que mitiga sus ardores, la brisa que refrigera sus incendios, la nube que apague sus ardientes llamas. Y sea por último de lo que tú, Madre Santísima, prometiste que bajarías al purgatorio a sacar a las almas, siempre que con el rosario te obligasen tus amantes hijos. Cumple pues, Señora, tu palabra, y gocen ya de tu amabilísima presencia las benditas ánimas en el cielo, para que en ti y por ti vean a Dios eternamente y lo alaben en la gloria por los siglos de los siglos. Esta plegaria la repitió mi abuela mientras la carreta recorría una a una todas las calles del pueblo. De pronto, mi abuela sintió cómo aquella espeluznante carreta se empezaba a desarmar. Los bueyes de la nada comenzaron a correr espantados, mientras mi abuela trataba de aferrarse a la baranda que se había convertido en un montón de huesos atados con cintas. Poco a poco, los enormes rumiantes fueron desapareciendo hasta que toda la carreta por completo se redujo a nada. Mi abuela entonces cayó en medio de la vía, justo en el lugar donde había perecido Maruca. Ahí vio venir una suave luz que se le acercaba y a continuación escuchó una voz que le dijo: La misericordia ha triunfado sobre la justicia. Gracias, Piedad, pues no te imaginas cuánto bien le hace a las almas el que los vivos recen por ellas. Y tú, por tu obediencia, has alcanzado gran cantidad de alivio para muchas de estas ánimas. Incluso el alma de don Mateo, el hombre que provocó mi muerte, podrá encontrar paz gracias a tus plegarias. Mi abuela, apretando su camándula, exclamó: Primero Dios que sea así, Maruca, y que brille para ti la luz perpetua, y que descanses en paz, mi estimada amiga. La luz se elevó a continuación hacia el firmamento y luego desapareció en lo alto del cielo. Mi abuela volvió exhausta hacia la casa, pero a todo esto ya comenzaba a clarear el día. Entonces se encontró con la sorpresa que una gran cantidad de personas se encaminaban al templo para asistir a misa. El sacerdote que recibía a los fieles en la entrada de la iglesia vio venir a mi abuela a paso lento. Entonces corrió de inmediato para preguntarle qué había sido de ella en la misión que se le había encomendado cumplir, pero mi abuela le respondió en tono serio: Vaya, estas personas, si no hubiera sido por esa dichosa carreta, no se acercaban a escuchar misa. El padre Benedicto la miró y le dijo: Piedad, qué lindo nombre suyo. Y usted tiene razón, pero usted también sabe que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a ser perdonados y cambiamos. Y yo tengo la fe que de esta horrible experiencia Dios sacará con creces algo bueno. Y en efecto, aunque a partir de esa ocasión no se volvió a escuchar a la carreta bruja pasearse por el pueblo. Lo cierto es que toda la gente que en su momento había llevado una vida desordenada y egoísta se volvió más generosa y condescendiente con sus semejantes. Y nadie supo nunca el por qué la carreta no se volvió a aparecer en el poblado, pues mi abuela se guardó en secreto siempre la experiencia que le tocó vivir, y nosotros en la familia también.
Y con el pasar del tiempo, aquellos eventos tan espeluznantes ocurridos solo fueron cosa del pasado. Y bueno, en la actualidad, yo ya soy una señora, pero tengo presente aquellos acontecimientos como si hubiesen ocurrido ayer. Y ahora que ya les he compartido mi historia, saquen cada quien sus conclusiones sobre esta. Para finalizar, debo agregar que después de estos hechos, fueron muchas las historias que escuché de otras personas relacionadas con una carreta fantasma, unas más increíbles que otras. Pero ustedes, querida comunidad, coméntenme, ¿han escuchado alguna otra historia sobre la carreta bruja? Y bien, sin más que decir, me despido cordialmente. Paz y bien para todos ustedes. Gracias.